Hola, queridos amigos y compañeros de Salesianos. Es un placer poder estar con ustedes, con vosotros hoy, aunque sea en diferido. Desgraciadamente, mis ocupaciones profesionales me impiden desplazarme a Sevilla y estar con vosotros, como sería mi deseo, entre otras cosas, porque evidentemente de la interacción, de la presencialidad, del mundo físico a día de hoy, se siguen extrayendo importantes experiencias, importantes interacciones que sin embargo no son siempre tan fáciles cuando nos comunicamos a través de métodos virtuales. Sin embargo, no podía evitar estar hoy aquí porque responde a un interés profundamente sentido, individualmente como profesional, pero también como colectivamente desde el punto de vista de la Asociación Profesional Española de Privacidad, que tengo el placer y el honor de presidir, que dedica un considerable esfuerzo a aquellos aspectos que tienen que ver con la protección de la privacidad de los menores, con la protección de datos de los menores. Es un espacio, el de reflexión sobre la privacidad de los menores, particularmente complejo. No hace mucho, en el marco de un intenso trabajo en esta materia, desarrollado con profesores de otra comunidad autónoma, surgía de algún modo la cierta antipatía que despierta el mundo de la protección de datos cuando es enfocado en un entorno escolar. En el sentido de que era percibido con una cierta negatividad por los profesionales. Debo decir que estos últimos meses han sido particularmente intensos en esta materia, ya que, por una parte, hemos tenido la oportunidad de reflexionar en la asociación, en un evento en Madrid, en una jornada dedicada monográficamente a la materia, respecto del papel del profesorado en la formación de los menores cuando de Internet se trata. He podido interactuar también con futuros profesionales, y de hecho profesionales en el ejercicio en el contexto de un máster sobre tecnologías de la información en el ámbito docente de la Universidad de Valencia, y recientemente he podido interactuar también con salesianos en Barcelona y ahora en diferido en Sevilla. Lo cierto es que estas cuestiones plantean un cierto rechazo. La protección de datos en sí misma plantea un cierto rechazo cuando es enfocada desde una perspectiva profesional, porque inevitable, ineludiblemente alude al contexto de las obligaciones que se nos imponen en esta materia. De hecho, creo que hay que entender la protección de datos cuando hablamos de menores desde dos perspectivas. En primer lugar, yo creo que es fundamental que personalicemos la cuestión. Cuando hablamos de menores y protección de datos, hablamos de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros hijos, de nuestras hijas. Y para ellas, y para ellos, la privacidad tiene un carácter fundamental, y lo tiene desde muy distintas perspectivas. En ese sentido, podríamos hablar que el menor presenta muy diversos perfiles de privacidad. Y podríamos referirnos al menor como objeto, entiéndase bien, como objeto de nuestro trabajo, es decir, como aquel sujeto cuyos derechos nos corresponde tutelar, nos corresponde garantizar. Podemos hablar del menor para el cual la privacidad constituye un elemento fundamental en su desarrollo personal, y podríamos hablar de cómo el menor tutela su privacidad, cómo el menor concibe su propia privacidad. Desde la perspectiva del menor objeto de nuestro trabajo, es decir, sujeto titular de derechos al que debemos proteger, es fundamental entender que el menor es mucho más que un escolar. El menor no solo es su expediente académico, el menor es un conjunto de datos, o presenta un conjunto de datos que afectan aspectos muy particulares y muy específicos, y algunos de ellos particularmente sensibles. El menor es un menor que tiene datos de salud, y nos conviene conocer los datos de salud. No podemos arriesgarnos a una comida inadecuada en el comedor escolar o en una excursión. El menor es un sujeto que tiene una religión, y una religión que en un contexto de multiculturalidad puede plantear perfiles específicos, de nuevo, en aspectos como las demandas alimentarias o ciertos hábitos. Por otra parte, el menor es un consumidor, es objeto del marketing. Y en ocasiones podremos enfrentarnos a situaciones que aparentemente carecen de importancia, pero sin embargo la tienen. Hay fotos, hay fotografías tomadas en el contexto de actividades escolares provistas por terceros,
por ejemplo, el desarrollo de una actividad en una granja escuela, una salida a un campamento, la Semana Blanca, en el que no es inocente que se obtenga por parte del proveedor del servicio una fotografía con la intención de subirla a Facebook o a su página web. Es obvio que se trata de un uso comercial de la imagen. El menor es titular del derecho a la propia imagen. El menor puede ser expuesto a riesgos cuando tratamos inadecuadamente su imagen en un entorno web del centro escolar, o cuando la tratamos en YouTube, subiendo ciertos vídeos que incluso pueden afectar a su honor y reputación. Por tanto, desde esa perspectiva, debemos ser particularmente cuidadosos, debemos estar muy atentos a cuáles son nuestras obligaciones de protección de datos, debemos conocerlas, debemos aplicarlas. Debemos incluso a veces, por complejo que esto resulte, guardar cierto deber de secreto, cierta cautela incluso en relación con compañeros del propio centro escolar. Porque evidentemente nos vamos a enfrentar a situaciones en las que nosotros somos profesores de segundo de primaria y no tenemos por qué compartir información con un compañero de quinto de primaria, salvo que exista un interés legítimo muy específico en la materia. No es lo mismo el profesor de deporte, que es un profesor que desarrolla una actividad transversal, o el jefe de estudios o el director del centro escolar. Por tanto, y esta es la primera reflexión que hoy quería compartir con los profesionales del ámbito docente, es fundamental para un centro escolar tener adecuadamente dimensionados todos y cada uno de los tratamientos que afectan a los menores. Tener dimensionado el flujo de información desde el primero hasta el último día de clase, desde la matrícula hasta el momento en que el estudiante obtiene el título y abandona el centro. Y ello abarca un conjunto de realidades muy complejas: la gestión del expediente académico, las relaciones con entornos familiares a veces desestructurado, el ejercicio de derechos de acceso a veces por un padre, madre o tutor legal, pero en ocasiones por un padre privado de la patria potestad o de la custodia, o por los abuelos, a los que cuando no han sido expresamente autorizados. Pero no solo eso, es un entorno escolar que interactúa con terceros proveedores de servicios, actividades extraescolares que requieren cesiones de datos para la matrícula de los menores, actividades responsabilidades del propio centro escolar y que se encargan a un encargado del tratamiento. En muchas ocasiones el aula virtual o los sistemas de control de asistencia y puntualidad se caracterizan por ser de provisión por parte de terceros, por ser externalizaciones, encargados del tratamiento. Se nos acercan empresas que pretenden acceder a los datos de los menores con la finalidad de hacer descuentos a sus familias. Desde ese punto de vista, y podría citar muchos más ejemplos, tenemos la tentación de montar grupos de WhatsApp, lo cual está muy bien, pero obliga a ciertas reglas de conducta. Podemos decidir a desembarcar en una red social. Por tanto, insisto, y con esto quisiera cerrar este aspecto, es fundamental adoptar estrategias adecuadas de privacidad basada en el diseño, de seguridad basada en el diseño, y tener políticas de formación del profesorado para que en el ámbito profesional, como por otra parte cualquier otro trabajador, cualquier otro profesional, sean perfectamente conocedores de sus obligaciones, deberes y, como no, también de sus derechos en materia de protección de datos. En segundo lugar, me refería al menor, a la privacidad del menor como entorno, como garantía, como esfera de vida privada del propio menor. Desde ese punto de vista, y en los últimos años, de la mano del horror que provoca Internet, se generaron distintas opiniones, distintas acciones basadas en una percepción del mundo de Internet como de un territorio cargado de negatividad, cargado de riesgos, cargado de problemas, en el que el único método posible para evitar dichos riesgos, dichos problemas, consistía esencialmente en establecer controles de todo tipo, controles respecto de la navegación en Internet, controles respecto de los contenidos, de un correo electrónico, de una mensajería privada, controles de los usos que puede hacer un menor, geolocalización en su teléfono móvil, y por tanto definíamos una esfera de realidad en la que el menor, por primera vez en la historia, es un menor permanentemente controlado. Es un menor que podría vivir una vida sin resquicio alguno para la privacidad. Y pondré un ejemplo. Me estoy refiriendo a un menor que cuando sale de su domicilio porta un teléfono móvil, un smartphone que incorpora geolocalización y que está informando al padre en cada momento de en qué sitio está. Hablo de un menor que cuando entra en el centro escolar y se retrasa para la entrada a una clase,
Antes de 5 segundos, su padre ha recibido a través de un sistema automático un SMS o un WhatsApp indicándole la falta de asistencia, la falta de puntualidad o la infracción en la que ha incurrido el menor. Estamos hablando en un determinado momento de centros escolares que se subieron al carro de una cierta moda consistente en ofrecer plena visión del aula al padre a través de webcams e incluso del patio del colegio. Por tanto, estamos hablando de un menor cuya vida puede ser visualizada por sus padres o por padres de terceros compañeros de clase. Estamos hablando de un menor que cuando llega a casa y se conecta a Internet lo hace a través de un sistema completamente tutelado y controlado, e incluso con la capacidad de dejar ciertos rastros. Bien, y la pregunta que uno se hace es, ¿y qué esfera de vida privada le queda al menor? ¿Es el menor titular del derecho a la vida privada? Parece indudable que en tanto que persona es titular de un derecho a la personalidad. No lo es menos que la titularidad de ese derecho a la personalidad se modela en función de lo que se ha definido como el interés superior del menor, en primer lugar, y en segundo lugar atendiendo a un criterio que aparece en muchas de nuestras normas, incluida para empezar el Código Civil, que se refieren al grado de madurez del menor. Porque lo que parece cierto es que en la sociedad contemporánea el espacio de privacidad también es un espacio de crecimiento personal. Es un espacio en el que se construye la personalidad. Al menos, así lo decía a principios del siglo XIX Benjamin Constant, en La libertad de los antiguos comparada con la de los modernos. Decía que lo que caracteriza a las modernas democracias representativas es el hecho de que es en la intimidad, es en el ámbito domiciliario, es en la esfera privada, donde se conforman las ideas y los pensamientos de las personas que después se traducirán en la ideología que asuman y el voto que ejerzan. Desde este punto de vista, tenemos un ejemplo claro cómo el respeto de una esfera de la personalidad, de una esfera de privacidad, constituye un instrumento esencial para la conformación de la ideología de una persona. Bien, mutatis mutandis, no es difícil encontrar en la literatura escenarios en los que se nos explica que precisamente la intimidad es un elemento fundamental para el desarrollo de la personalidad de cualquier sujeto y es una garantía, ese espacio recóndito y protegido, es una garantía de autonomía, de autodeterminación del propio sujeto. Eso nos obliga a ser muy prudentes cuando adoptemos medidas de control respecto de un menor. Y ese ser muy prudentes, que afecta a los padres y afecta al entorno escolar, obliga a considerar de modo muy preciso cuál sea la edad del menor. Y a tener en cuenta que no es el mismo el grado de control que va a requerir un menor de 9 años de edad que una persona de 12 años en proceso de maduración o de 16 cuya maduración está a punto de ser plenamente alcanzada en ciertos aspectos. Por tanto, en este segundo perfil de privacidad del menor como sujeto que requiere de la privacidad para su desarrollo personal, es fundamental entender la necesidad de establecer ámbitos de protección, esferas de privacidad del menor, que le permitan desarrollarse en libertad. Por eso es obvio que un menor en un espacio de socialización colectiva, como una red social, no tiene por qué ser un menor vigilado por sus padres, no tiene por qué ser un menor vigilado por sus profesores, no parece ni siquiera razonable que sea amigo de sus profesores en una red social. En tercer lugar, me refería a las propias capacidades del menor a la hora de autoprotegerse, a la hora de entender básicamente cuál es el concepto de dato personal o cuál es el concepto de privacidad. Desde ese punto de vista, el entorno escolar está llamado a jugar un papel crucial, un papel fundamental. Evidentemente, si afrontamos la cuestión de Internet, es esencial que entendamos que hay que visualizar en Internet como oportunidad, no Internet como problema. A pesar de todo lo que diré a continuación, a mí me gusta Internet. Creo que Internet es un territorio esencial para el desarrollo humano de nuestros hijos. Creo que Internet es un espacio de socialización en una sociedad que ya no cuenta con la calle, que ya no cuenta con el partido de fútbol a la puerta de casa, con un balón roto y 2 bolsas, 2 mochilas como palos de portería. Esto ya no existe. Los menores socializan a través de Internet. Los menores hacen sus trabajos utilizando Skype y redes sociales. Por tanto, concebir Internet como un espacio negativo es privarles de una herramienta esencial para su futuro. Nuestros menores tienen el ineludible deber de ser Internet Advanced Users, de ser usuarios muy avanzados de Internet, de ser sujetos que no se dedican a lo que parece que se dedican mayoritariamente los menores españoles, que es a jugar por Internet. Es un menor que no debe concebir, y su padre no debe permitirlo, la pantalla de Internet como la pantalla del televisor.
son cosas muy distintas. Es un menor que debe ser capaz de escoger su entorno de red social y de hacerlo de modo funcional. Y de saber que una red social puede ser para divertirse, otra red social puede ser para trabajar y que un determinado instrumento, como Skype, como Hangout, puede ser un territorio, un entorno que le va a servir no solo para socializar, no solo para cotillear, no solo para bromear, sino también como herramienta para su trabajo. Tiene que saber que Internet es la biblioteca de Alejandría y tiene que aprender a diferenciar entre fuentes fiables y fuentes no confiables. Y en este esfuerzo de navegación, de uso de Internet, el menor se va a enfrentar a riesgos. Y muchos de esos riesgos parten ineludiblemente de un tratamiento de datos de carácter personal. Cuando un menor es objeto de cyberbullying, casi siempre padece burlas o acosos que tienen que ver con su perfil social y con la utilización, por ejemplo, de fotografías. Y las fotografías son un dato de carácter personal. Cuando el menor es objeto de un acoso de contenido sexual, como un grooming, resulta que las más de las veces ha habido una previa suplantación de identidad en la que un adulto se ha hecho pasar por un menor para a su vez contactar con otros menores. En muchos de esos casos, el menor, desconocedor de reglas básicas en nuestro mundo de la protección de datos, de la privacidad, como no ejecutar archivos no confiables, no confiar en el contenido facilitado por un tercero al que no conocemos en el mundo físico, ha ejecutado un archivo y ha abierto una brecha de seguridad que ha permitido al acosador obtener información relevante con la que va a hacer chantaje. Ese menor ha sido incapaz de entender cuál es el valor de su imagen y incurrir en conductas de sexting de modo inconsciente, no como un ejercicio libre y voluntario de un cierto tipo de libertad sexual, sino como un mero juego cuya trascendencia se desconoce y sin una relación de confianza en la confidencialidad del tercero que guardará el tercero que está al otro lado. Por tanto, y esta es la cuestión que quería transmitiros, la educación en privacidad del menor puede cumplir con un rol funcional verdaderamente fundamental, verdaderamente estratégico, a la hora de conformar ese escenario en el que la privacidad del menor es garantizada, es tutelada, y ello puede ser el trampolín, puede ser el instrumento fundamental para que el menor aprenda a controlar sus datos, y al controlar sus datos se proteja en Internet. Desde este punto de vista, el paradigma de la information control, de la privacidad informacional, juega un papel fundamental a la hora de adoptar decisiones estratégicas en Internet. ¿Dónde me voy a registrar? ¿Es confiable? ¿Debería bajarme esta aplicación móvil? Bueno, si esta aplicación móvil es para una estupidez como jugar a un juego muy básico, ¿por qué razones necesita ese arcade geolocalizarme? ¿Por qué razón esta aplicación móvil me está pidiendo datos excesivos? ¿Realmente tiene políticas de privacidad? Estos pequeños elementos, saber cómo funciona Internet, saber cuál es el valor de la explotación, el valor comercial de la explotación de la información por parte de las compañías que nos ofrecen servicios lícitos, pero evidentemente son servicios de pay for privacy, tiene el potencial de generar una cultura entre los menores de control de su información personal, una cultura que les permita concienciarse sobre valores como la intimidad, el respeto de los derechos de terceros y el respeto de su propia imagen y sobre todo entender la trascendencia que van a tener ese control de datos sobre su identidad digital y sobre su honor y reputación digital. Porque, y este es el último elemento que creo que es fundamental subrayar desde una perspectiva docente o académica, la conformación de la identidad digital deriva de un precipitado de datos, de informaciones segmentadas, parciales, muchas veces incluso falsas o no del todo ciertas, que van conformando una identidad digital que constituye la suma de esa información, pero no es una suma lineal, no es una suma que responda a un criterio temporal, que nos dé un retrato fidedigno de cómo es esa persona en ese momento. En realidad, es el resultado que decida un agregador de contenidos, es el resultado que decida un buscador. Y eso presupone, o supone, que el menor debe ser capaz de decidir qué identidad digital quiere establecer. Y no puede imponérsele esa identidad digital por parte de terceros. Es fundamental concienciar a los padres respecto de cuáles son las consecuencias de esa fotografía o ese vídeo que captan en la actividad de fin de curso y suben sin ningún tipo de filtro a un espacio abierto en Facebook.
o en cualquier otra red social, o en YouTube, o en cualquier otro agregador de vídeo. Es fundamental que el propio menor entienda cuál es la consecuencia de esa imagen o de ese comentario que comparte. ¿Qué tipo de reputación se labra cuando es agresivo con terceros? O cuando obtiene datos de terceros y los sube a la red sin consentimiento de estos, a veces insultándoles, a veces simplemente provocando la burla por un error de apreciación, por no ser capaz de distinguir entre una buena foto o una mala foto, o no haber sido educado en aspectos tan básicos como en qué consiste el derecho a la información, qué es la libertad de expresión y de qué modo se ejerce. Por tanto, desde esa perspectiva, la escuela es la plataforma, es el trampolín, es el elemento esencial y crucial para ofrecer información y formación en esta materia. Aparte de que, sin sustituir aquello que deberían hacer los padres que nos van a decir que ellos no comprenden la tecnología, que no tienen tiempo de hacer esto, que pensaban que Internet era como una televisión y que en más de una ocasión lo que nos están diciendo, especialmente cuando hablamos de niños de edad inferior a 10 años, es que no disponen de 30 minutos para estar sentados junto a sus hijos y aprender con ellos. Padres decía que en muchas ocasiones, y para nuestra desgracia, serán reluctantes, no estarán dispuestos a ofrecer esa educación, porque también hablamos aquí de educación en valores, y va a ser el centro escolar la última reserva, la última oportunidad que tenemos para que nuestros menores sean menores conscientes de su privacidad, de su identidad, de su reputación digital y aprendan a utilizar los medios de Internet desde este y desde múltiples puntos de vista. Finalmente, quiero romper aquí para terminar una lanza respecto de los profesionales de la privacidad. Al inicio de mi reflexión decía que recientemente había podido apreciar cómo en un intercambio de correos en el marco de un proceso de formación el derecho a la protección de datos generaba cierta antipatía. Lo cierto es que las regulaciones hacia las que vamos, y en particular el Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea, establece distintos supuestos donde la figura del profesional de la privacidad no es recomendable, es obligatoria. En el sector educativo es muy probable que nos encontremos con Data Protection Officers, con delegados de protección de datos, en cualquier entorno que tenga naturaleza administrativa, en la escuela pública. Pero es más, hay supuestos, un supuesto concreto, en el que el reglamento prevé que cuando se traten datos personales a gran escala, en operaciones que por su alcance o finalidad impliquen monitorización regular y sistemática de un afectado, habrá que tener un Data Protection Officer. Y esto puede ocurrir en el seguimiento académico de la actividad de los menores. Por otra parte, entornos como la elaboración de perfiles psicopedagógicos y tratamiento de algunos datos relacionados con la salud hacen que también sea razonable pensar que la figura del profesional de la privacidad aparezca y aparezca con fuerza y con carácter obligatorio en los entornos escolares. Bien, es esencial que entendamos que los que nos dedicamos a esto no tenemos, y soy sincero, la menor intención, el menor deseo de fastidiar a nadie. Cumplimos una tarea particularmente noble, ya que está vinculada a la garantía de los derechos fundamentales. Y en la mayor parte de las circunstancias y de las ocasiones buscamos soluciones funcionales a los problemas que abordamos. Y en esta tarea necesitamos, por una parte, el apoyo de aquellos que son los destinatarios de nuestra tarea, es decir, los compañeros, en este caso, los profesores y directivos en los centros escolares con los que debemos trabajar, por dos razones. Primero, porque se impone, para un buen diseño, para una buena garantía del derecho fundamental a la protección de datos, utilizar el criterio de Privacy by Design, de protección de datos desde el diseño, de modo que cualquier proceso desde el minuto cero garantice la privacidad, de modo que cualquier tratamiento desde el minuto cero garantice la privacidad y la seguridad. Y para eso, la transparencia, la confianza de los gestores educativos es crucial. Nunca un profesional de la privacidad va a decir, si es un buen profesional, por decreto, que una determinada herramienta de colaboración en Internet entre los profesores sea adecuada o inadecuada. Lo que va a decir es cómo debe ser utilizada, qué tipo de comentarios deben hacerse, qué tipo de información debería compartirse. Es decir, los profesionales de la privacidad su tarea se ordena a facilitar las cosas, de modo que por un lado se consigan los objetivos y por otro lado se garantice el derecho a la protección de datos de los afectados. El segundo gran esfuerzo que se va a requerir es un esfuerzo por parte del regulador, es un esfuerzo por parte de las autoridades de protección de datos.
Las decisiones en materia de protección de datos cuando afectan a menores son decisiones cruciales. Son decisiones de las que depende en muchas ocasiones la identidad digital o la reputación de un menor. Y en este sentido, no caben decisiones políticas. No caben decisiones de política administrativa ordenada a no dictar sanciones, a que no proliferen las denuncias. No caben decisiones teóricas. No caben decisiones marcadas por una aproximación a los conceptos básicos de la ley de carácter generalista y poco apegado a la realidad. Aquí, la autoridad, igual que los profesionales de privacidad, debe arremangarse y debe bajar a la calle. Debe bajar al patio del colegio y ver cómo juegan los niños. Y debe adoptar decisiones que vayan mucho más allá de meras recomendaciones buenistas. Debe ofrecer soluciones que garanticen de modo adecuado el derecho fundamental a la protección de datos de los menores, con verdadero compromiso. Y basta con darse una vuelta por Internet para ver que hay mucho trabajo por hacer. Para ver que hay muchos vídeos que no deberían estar en Internet. Para ver que hay muchas fotografías que deberían merecer un trato diferente. Para apreciar cómo entornos asociativos, como particularmente el deportivo, no siempre son respetuosos con los derechos de los menores, de sus propios menores. Por tanto, queridos amigos, tratando de no ser tan antimbático como se presupone que somos los profesionales de la privacidad, perdón, y más, después de esta última pequeña arenga, quiero decirles que el profesor, que el maestro, en la más noble acepción del concepto de maestro, está llamado a ser un protagonista fundamental, tanto en la protección de los derechos del menor, en la garantía del interés superior del menor, en lo que se refiere a su privacidad, como a la hora de jugar un papel estratégico y fundamental en la educación de menores responsables y usuarios avanzados de Internet. Creo que este es su reto, creo que este es su compromiso y creo que es una aventura que merece la pena. Muchas gracias.